Bien muchachos, buenos días. El tema de hoy se titula dogmatismo. Vamos a empezar hablando de la etimología de esta palabra. Dogmatismo proviene del griego dogma y del sufijo ismo. En primer lugar, dogma significa opinión, creencia y sobre todo, como se suele encontrar en los manuales, libros, de academia sobre todo, se suele entender por dogma pensamiento. Y es que hay que entender que en la antigüedad y hasta la Edad Media, en general se entendía pues por toda actividad psíquica que tengamos, pensamiento, ¿no? Ya sea un recuerdo, ya sea pues percepciones, lo que imaginamos, el mismo pensamiento, todo ello se englobaba bajo la denominación de pensamiento. Bien, una idea de lo que sea, una idea vista como un recuerdo, como lo que estamos percibiendo, como un raciocinio, pues un razonamiento, etcétera, ¿no? Todo eso se englobaba en el término pensamiento. Ahora, ismo, este sufijo, cuando encontramos una palabra, hace referencia a una doctrina. Por eso que acá mencionamos que ismo, este sufijo, indicaría una actividad, una doctrina o sistema. Entonces podríamos decir que el dogmatismo es aquella doctrina, aunque en algunos manuales también se menciona no doctrina solamente, sino lo mencionan como una corriente filosófica, ¿ya? O corriente epistemológica en algunos casos, ¿no? Una teoría epistemológica. Bueno, acá vamos a mencionarlo como una doctrina que afirma que una cosa es cierta y segura, ¿ya? Da por cierto y seguro las ideas que está proponiendo o proclamando, ¿no? Afirma sin crítica, ya sin ninguna crítica, la existencia de este conocimiento que la persona proclama como si fuera objetivo. Y acá debemos aclarar algo que hicimos también en la clase, que cuando hablamos de objetivo, pues tenemos que hacerlo frente hacia el concepto de subjetivo. Hablamos de un conocimiento que es objetivo y un conocimiento que es subjetivo. Y hay que aclarar esto. Un ejemplo de conocimiento objetivo podría ser en este momento cuando yo digo que la computadora tiene 50 teclas, por ejemplo, ¿no? Pesa 3 kilos, sus medidas son tal o cual. ¿Ya? Esta descripción que estoy haciendo, este conocimiento que estoy enunciando, es parte de un conocimiento objetivo. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo sería un conocimiento subjetivo? Cuando es un conocimiento que parte del sujeto, ¿no? Que el sujeto lo determina. No que sea una característica del objeto, sino que es una característica que el sujeto aplica hacia algún objeto o cosa. ¿Ya? Entonces, si yo digo, esta computadora es bella, o esta computadora es hermosa, es elegante, etcétera, aquí ya estaría interviniendo pues mis prejuicios, un pensamiento muy personal, pues no particular hacia el objeto que estoy describiendo, que en este caso sería la computadora. ¿Ya? La belleza o la elegancia, lo que sea, estas características no pertenecen al objeto, o sea, no son parte del objeto, así como pues si lo son su tamaño, el peso, la cantidad de teclas que tiene esa computadora, ¿cierto? Todo eso sí es parte del objeto, es un conocimiento objetivo. En cambio, si digo que la computadora es bella, estoy hablando de una característica que no es parte del objeto realmente, ¿ya? Realmente, sino que es una característica o una cualidad que nace en el sujeto y este sujeto intenta aplicarlo hacia el objeto que está percibiendo, ¿ya? Ahí sería un conocimiento subjetivo. Bien, tenemos en claro entonces esta diferencia entre el conocimiento objetivo, que es un conocimiento que es parte de las cosas, quiera o no quiera yo, ya lo acepto o no lo acepto yo, es parte de las cosas, y un conocimiento subjetivo, que es aquel conocimiento que no es exactamente una característica propia del objeto, sino que el sujeto pretende aplicar esta cualidad que está pensando hacia las cosas o el objeto. Bien, hay que tener bien claro esto entonces. ¿Ya? El dogmático, las ideas que tenga, los principios, teorías que esté manejando, él cree que esas ideas, esos pensamientos o esa opinión que tiene sobre el mundo, el universo o algún tipo de tema, él cree que estas ideas son objetivas. Él no cree que es una opinión suya nada más y que otros pueden tener opiniones distintas, sino que él cree que así son las cosas. Que queramos o no queramos, que el otro quiera o no quiera, las cosas son así. Bien, entonces acá también hay que distinguir algo más, una distinción que va a ser Platón. ¿Ya? Recordemos que Platón es un filósofo griego de la antigüedad que vivió en el siglo IV aproximadamente, ¿no? Antes de Cristo. Siglo IV antes de Cristo aproximadamente. ¿Ya? Y él va a hacer una distinción entre estos dos conceptos. El concepto de lo que es doxa y el concepto de lo que es la episteme. ¿Ya? La doxa y la episteme. ¿Ya? ¿Por qué hago referencia a esta distinción? Porque
se suele decir también que esta palabra dogma tiene una íntima relación o un gran parecido, aún no se tiene muy claro si es que son parte de la misma idea o son de raíces distintas, bien, pero es muy claro pues el gran parecido que tienen estas dos posiciones, dogma y doxa, ¿ya? Doxa hay que contraponerlo a la episteme, el conocimiento como doxa y un conocimiento como episteme. Cuando hablamos de doxa, Platón se hacía referencia hacia las opiniones, ¿no? Una manera de ver las cosas, el mundo, la idea que tenemos de esto, la idea que tenemos de lo otro, ya lo que nos parece eso, una creencia, es decir, un conocimiento aparente. ¿Qué significa esto? ¿Qué es un conocimiento aparente? Es un conocimiento que cambia, ¿ya? Dependiendo de la situación o la circunstancia en la que nos encontremos. Depende de los cambios de la materia, ¿sí? Por eso es que las personas tienen opiniones si es que solamente se fijan en la apariencia de las cosas, en lo superficial, es decir, en lo que sus sentidos están percibiendo, en lo que reciben sus sentidos. Si yo emito juicios basados solamente en lo que mis sentidos están recibiendo, lo que yo estoy percibiendo de manera superficial, repito, por medio de los sentidos, entonces estaría yo adquiriendo una doxa, estaría yo adquiriendo una opinión, un conocimiento que es solamente aparente. Porque si vamos a recibir un conocimiento, vamos a usar un conocimiento que solamente tiene como fuente nuestras sensaciones, nuestra manera de percibir el mundo, pues en este caso, cada persona tiene una manera distinta de sentir, percibir las cosas. Y eso va a depender pues a su constitución física, pues no, a las experiencias que ha tenido antes, todo esto, prejuicios, todo lo que ha aprendido, ¿no? Todo esto involucra pues que hay una diferencia de la manera en que nosotros percibimos el mundo en cada persona. En cambio, cuando hablamos de episteme, estamos hablando de un conocimiento que es considerado como una sabiduría, no una ciencia, porque por episteme se entiende también ciencia, se suele traducir episteme por ciencia. Ojo que de episteme proviene la palabra epistemología, que tal vez alguna vez habrán escuchado, ¿no? La epistemología es una disciplina filosófica que tiene como objeto de estudio a la ciencia, ¿no? Se encarga de reflexionar sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, sobre todo en el caso de conocimiento científico, ¿ya? Conocimiento científico en el sentido moderno ya, no en el sentido antiguo, que es el cual estamos explicando ahora, cuando Platón hacía esta distinción. Cuando Platón habla de episteme, habla de un conocimiento, una sabiduría, una ciencia, es decir, un conocimiento verdadero, en contraposición al conocimiento aparente de la doxa, que proviene de las sensaciones, de los sentidos. Este conocimiento verdadero que es parte de la episteme, que forma la episteme, es universal, ¿ok? Es universal, necesario y permanente. Universal porque se aplica a todo espacio y tiempo, ¿ya? Este conocimiento, estos principios se aplican a todo espacio y tiempo, no solamente a un determinado caso y en otros casos no. Bien, es como si puede ser la doxa, ¿ya? La doxa no es universal, la doxa es particular, se refiere a un cierto caso de objetos y solamente a eso y no a otros, ¿no? Porque eso es lo que percibimos. Cuando nosotros estamos en el mundo y percibimos algo, cuando tenemos una opinión de algo, solo tenemos la opinión de ese objeto o ese pequeño grupo de objetos, ¿ya? Pero mi opinión sobre eso no va a ser la misma para todo lo demás. En el caso del episteme, este conocimiento es universal, ¿ok? Significa que va a ser aplicable a todo espacio, o sea, a cualquier lugar del universo y en cualquier momento, o sea, hace 1000 años, dentro de 1000 años, etcétera, ¿no? En cualquier momento en el tiempo. Ahora, es necesario, significa que, necesario, que siempre va a ser de la misma manera. Necesario significa que no puede ser de otra manera, ¿sí? Que sería absurdo que sea de otra forma. O, de forma obligada, siempre va a ser de ese modo. Y eso va de la mano con permanente. Permanente pues implica que siempre va a ser de la misma manera, no va a cambiar, no va a haber cambios, es inmutable, implica esa inmutabilidad, ¿no? Que no hay ningún cambio, ¿ya? Es universal, necesario y permanente, ¿no? Así es un conocimiento como episteme, ¿no? Un conocimiento verdadero. Lo opuesto a la doxa, que acabamos de decir, que es un conocimiento aparente porque cambia en cada persona. Bien, esta es la distinción que hace Platón entonces entre doxa y episteme, ¿no? Es bueno conocer esta diferencia. Bien, pasemos al siguiente. Bien, en este caso tenemos los conceptos de doctrina y adoctrinar, ya que hace rato mencionamos que el dogmatismo es una doctrina que dice tal, ¿sí? Como hablamos hace un momento. En este caso hay que saber entonces qué entendemos por doctrina, ¿no? ¿Qué es una doctrina? Bien, entonces veamos.
Doctrina se entiende por el conjunto de conocimientos o sabiduría, ya se dice una sabiduría, un grupo de conocimientos que se ha logrado obtener por medio de una enseñanza superior. Es decir, se ha llevado a cabo, se ha logrado obtener todo este conocimiento por un esfuerzo intelectual, ¿no? Un gran esfuerzo intelectual. Un supremo esfuerzo intelectual, hasta podríamos decir, ¿no? Porque se supone que ya es un conjunto de ideas fijadas, ¿no? Es un conjunto de ideas que no va a cambiar, es un conjunto de ideas que ya tiene una visión clara y precisa sobre el objeto que está, sobre el cual está refiriéndose, ¿no? Puede ser el universo, como dije, o puede ser el mundo, ¿no? O un grupo de objetos nada más, ¿no? Es una doctrina, es un conjunto de conocimiento, una sabiduría que ha logrado un nivel superior para poder luego de esto pues ser enseñado, ¿no? Para poder ser inculcado a otros, para poder ser transmitido a otros sujetos, a otras personas. Y eso tiene que ver con esta etimología de la palabra doctrina, que viene del latín docere, que significa enseñar, ¿ya? Significa enseñar. De ahí viene pues docente también, ¿no? Esas palabras, enseñar, ¿ya? Porque este conocimiento, como hemos dicho, la doctrina, es un conocimiento que se ha aprendido, ¿no? Que ha requerido pues un esfuerzo intelectual, una enseñanza, ¿no? No es algo que simplemente se me ocurrió, que yo mirando el mundo en mi barrio pues veo, ¿no? Las cosas como son y doy una opinión sobre todo eso. No, eso no es una doctrina, pues. Es un conocimiento espontáneo nada más. Esta doctrina no es un conocimiento espontáneo, que ya en algunas clases hemos visto eso, ¿sí? Ahora, entonces, cuando hablamos de adoctrinar, acá cambia un poco las cosas, ¿ya? Cuando hablamos de adoctrinar, dice así: no solo hace referencia, el adoctrinar, a seguir las enseñanzas de un cierto grupo de ideas o principios, ¿ya? No es solamente que sigo esas ideas que me han enseñado o esos principios que he adquirido, ¿no? Que he aprendido, sino que este adoctrinar implica la alienación del adoctrinado. ¿Qué significa esto? La pérdida de un juicio propio, ¿no? O sea, de poder ser capaz de hacer una autocrítica o una crítica a mis propias ideas. Y solamente se lleva a cabo bajo un seguimiento de las ideas impuestas, porque frecuentemente son ideas que se han impuesto, ¿no? Que se imponen a otro. Prácticamente se le obliga o se convence por completo al otro de que debe seguir esas ideas. Y ese es el caso del adoctrinar. La intención del que adoctrina es que enseñar, inculcar o imponer un conjunto de ideas o principios a una persona o un grupo de personas, ya, para que éstas sigan esas ideas. Y sigan esas ideas sin ser capaces de hacer una crítica hacia esas ideas que están siguiendo, que se les ha enseñado. ¿Sí? Eso implica el adoctrinar. Cuando alguien está adoctrinado, bien, porque tampoco cualquiera es un adoctrinado, ¿sí? El que está adoctrinado maneja un conjunto de ideas, maneja un conjunto de principios, ¿no? Relaciona ciertas teorías seguramente, ¿ya? Pero el problema de todo esto, a pesar que parezca bueno en este sentido, es que no es capaz de ver los errores que tiene su propio pensamiento, sus propias ideas, aunque en realidad no son propias, ¿cierto? Sino que han sido impuestas al fin y al cabo. Pero que esta personita maneja, pues, esta persona maneja esas ideas que se les ha impuesto o le han enseñado y no es capaz de ver las relaciones que hay entre estas ideas y lo que él pensaba, o si estas ideas son buenas o malas, ¿no? Simplemente las asume como si fueran verdades de las cuales no hay que dudar para nada. Bien, ahí es cuando decimos que esta persona está adoctrinada. Y acá usamos también la palabra alienación, ¿no? Acá cuando dice, sino que implica la alienación del adoctrinado. ¿Qué significa alienación? Alienación viene del latín alium, ya, alium, A-L-L-I-U-M, alium. Esta palabra suele traducirse por extraño, forastero, de afuera, ¿no? O si no, podríamos decir el otro o lo otro, ¿ya? Eso implica alienación, alium, alien, ¿cierto? Alienado. Significa pues alguien que viene de afuera, alguien que está afuera, que no es parte de nosotros o de nuestro mundo, ¿sí? O de nosotros en general, sino que es algo que está afuera, algo diferente, algo que no es nuestro. Por eso que cuando hablamos de una persona alienada, hablamos de una persona pues que ha perdido su esencia, ¿no? Ya no sabe lo que él es, y en su lugar esta persona asume otra esencia que no es la suya como si fuera suya.
¿no? Una persona, por ejemplo, que intenta ser como un europeo, intenta, no sé, de repente pintarse el cabello, pues, ¿no? Hacerse cambios en su físico, intenta cambiar de color de repente, ¿no? Si es lacio, pues tener un cabello ondulado de repente, o si es ondulado, tener un cabello lacio. Son ejemplos, ¿no? Sencillos que les digo para que se pueda entender más o menos esta idea de alienación. Es la pérdida de esa identidad, es la pérdida, cuando hablamos de identidad, pues hablamos también de sus ideas, ¿no? Las ideas que eran de esa persona o que pertenecían a esa persona, pero que bajo esta alienación o este adoctrinamiento, esta persona pierde esas ideas, pierde las ideas que le eran propias y en su lugar la reemplaza pues otras ideas ajenas que no son las suyas y que las va a tomar como si fueran de él, pues, ¿no? Va a tener la convicción de que son sus ideas, aunque en realidad pues no las son, ¿no? Ya que él mismo intenta cambiarse a sí mismo. Es en el caso de alienación, ¿no? Que esa persona intenta cambiarse a sí misma e intenta ser otro cuando nunca lo va a hacer. Ya su idea es semejante a esto de adoctrinar. Solamente que en el caso de adoctrinamiento implica más que nada pues conjunto de ideas y creencias, ¿no? O principios. Alienación en cambio es un poco más amplio. Se refiere más que nada pues a un modo de vivir, un modo de comportarse, ya la manera en que uno se ve respecto a los demás, ¿no? Más que nada implica personalidad, comportamiento, costumbres, tradiciones y también pues ideas y pensamientos, ¿no? En el caso de alienación. Adoctrinamiento en cambio implica más que nada este seguimiento de principios que se les ha inculcado o impuesto y tomadas como verdades objetivas, ¿no? Como habíamos hablado antes, verdades absolutas, objetivas, de las cuales no se puede dudar, porque se asumen como ciertas totalmente. Bien, veamos ahora el caso de los presocráticos y las religiones. Hablamos de los presocráticos y religiones porque siempre se suele aplicar este concepto de dogmático hacia estas dos posiciones. Sobre todo, como dije hace rato, en el caso de los manuales de academia, ¿no? Los libritos, sobre todo en esos libros de academia que usamos acá en Lima, ¿no? De esas academias tan tradicionales, que ya en algún momento habríamos hablado de cuáles son sus orígenes, ¿no? Y su tendencia, y por eso es que asumen eso, de que los dogmáticos suelen ser los presocráticos y las religiones. Las religiones es más conocido, ¿no? Que se les aplica esta categoría de dogmáticas. En el caso del presocrático, ¿por qué se consideran en muchos libros hacia ellos dogmáticos? Los presocráticos reflexionaron sobre el mundo que percibían y en general asumían que el mundo era tal cual lo percibían. Entonces, así como lo ven, ese es el mundo, no era distinto. No pusieron en duda la realidad que estaba frente a ellos, por lo cual no se preguntaban si ese mundo era tal como lo percibían, sino que se preguntaron por el origen de ese mundo. De ahí que se le considere también como un realismo ingenuo a este pensamiento presocrático. Claro, esto implica en los pensamientos, en los pensadores presocráticos, a excepción de algunos que hacen una notable diferencia, como es pues Pitágoras, Parménides, ¿no? Que ya comienzan pues a plantear la idea de que el mundo que se está percibiendo como real, pues no es el mundo real, sino que hay una realidad pues que está más allá de esta, ¿no? Y a pesar de eso, pues Parménides, Pitágoras son considerados presocráticos. Pero en general, pues si vamos a ser más exhaustivos en esto, los filósofos por sí mismos, los filósofos no pueden ser dogmáticos. Ellos ya plantean una gran crítica hacia el pensamiento que los antecedió. ¿Sí? En ese sentido, pues deberían alejarse de lo que es dogmático, pero bueno, la mayoría de manuales afirman que son dogmáticos en ese sentido, ¿no? Porque afirman esa realidad y no dudan de lo que están pensando o afirmando sobre esa realidad. Solo intentan buscar el origen, ¿no? De donde salió esa realidad en la cual... En el caso de religión es un poco más claro tal vez, ¿ya? Porque, a ver, veamos acá. Toda religión afirma que Dios, o sus dioses, ¿no? Porque hablamos de diferentes religiones que son politeístas también, afirma que Dios es la verdad. Y eso sí, no todo Dios representa la verdad. Así como lo hemos escuchado bastantes veces en el cristianismo, ¿no? Dios es la verdad. Toda religión afirmará que su doctrina, o sea, el conjunto de sus saberes, ¿no? Principios, es la única cierta y que los demás deben aceptarla, ¿no? Todas las demás personas deben aceptar esa verdad, pues porque es la verdad, ¿no? Y no es bueno vivir en la mentira o el engaño. Y se supone que cada religión intenta, pues, conducir a las personas que están equivocadas en su camino hacia el verdadero camino, ¿no? Básicamente,
Esa es la idea de todas las religiones. Aunque algunos lo ven de manera despectiva con este intento de obligar a todos a que sigan ese camino. Lo cual no se da siempre, ¿no? Al menos en el caso de fanáticos, pues sí. En su caso sí se va a dar este tipo de actividades. Toda crítica que se dirija hacia ellas, hacia esta religión, será tomada como una falta de comprensión de su doctrina. ¿No es lo que suele pasar? ¿No? Lamentablemente sí es lo que suele pasar la mayoría de veces, que las personas que opinan algo distinto o hacen una crítica a alguna religión, pues esta religión afirma que esa crítica no es más que el producto de una incomprensión de su doctrina, ¿no? de las ideas que están afirmando ellos, ¿no? Que no han entendido muy bien lo que dice las Sagradas Escrituras, por ejemplo. Por ello es que las Sagradas Escrituras, o sea, la palabra de Dios, contengan la única verdad, y toda teoría distinta o es una teoría falsa, si la afirman, ¿no? Está mal, se han equivocado, o es una teoría que ya ha sido afirmada, ¿no? Por estas Sagradas Escrituras, ¿no? Son las dos opciones que manejan casi siempre las religiones. Bueno, con ello no significa pues que las religiones sean malas, equivocadas o dañinas tal vez, ¿no? Para el ser humano, sino que acá el gran problema, como ya todos sabemos, son las personas que hacen un uso equivocado de esas doctrinas. Y por último, para terminar, acá tenemos una pequeña sentencia de Immanuel Kant, ya del prefacio de su obra principal, La Crítica de la Razón Pura, donde él dice habla sobre el dogmatismo, diciendo que es una actitud natural, ¿no? Esto del dogmatismo, el ser dogmático, y espontánea, ya que no es algo que nosotros decidamos, ¿no? Con un claro discernimiento escojamos de llevar o afirmar estas posiciones. ¿Ya? Es una actitud natural y espontánea que tenemos desde que somos niños, y nuestra creencia de que el mundo que existe es exactamente de la forma que lo percibimos. Bien, eso es lo que hacemos desde pequeño, pues siempre afirmamos que lo que estamos conociendo y las ideas que tenemos son ciertas. Es una forma también, como se diría en psicología, de adaptarnos, ¿no? Es una forma de adaptarse al mundo. No podemos estar o sobrevivir en el mundo y adaptarnos, bueno, redundando, ¿no? Adaptarnos a este mundo, si es que siempre estamos considerando que lo que sabemos, lo que conocemos, no es de ese modo. Se considera porque sería una pésima forma de evolucionar, por llamarlo así, de esa manera. Por eso, desde que somos niños siempre asumimos que todo lo que conocemos es cierto. Asumimos que todo lo que estamos percibiendo es así. Y eso nos ayuda pues a poder sobrellevar esa vida en la cual nos encontramos, ¿no? Porque se supone que esta vida, la vida en sí misma, es un conjunto de problemas, ¿no? Que tenemos que enfrentarlos y solucionarlos, saberlos llevar a cabo, ¿no? Adaptarnos a ellos. Y no podríamos hacer esto, resolver esos problemas que enfrentamos en el mundo, si queremos que no existe ese problema en el mundo. Primero que tenemos que tomar ese problema del mundo como real, solucionarlo y luego ya profundizar en ese mundo, ¿no? Luego ya reflexionar sobre las causas o motivos que hicieron que esa realidad se presente de esa forma. Pero primero lo primero siempre es la actitud natural, esta espontánea, en la cual pues creemos que esas cosas son así como las vemos, como las percibimos. El problema siempre va a ser acá que si nos quedamos en ese lugar, en ese estado de creer que la realidad es tal como la percibimos, pues nunca habríamos llegado al lugar donde estamos nosotros, ¿no? A esta modernidad, posmodernidad en la cual nos encontramos. Aunque tampoco sabemos si fue tan bueno llegar a esta situación, ¿no? En la cual estamos, a esta modernidad que estamos disfrutando, entre comillas, ¿no? Como algunos consideran, porque esta modernidad y posmodernidad en la cual nos encontramos es buena, pues, ¿no? Porque tenemos libertad, ¿no? El conocimiento y todo ello que muchos intelectuales, sobre todo capitalistas, son los que suelen afirmar y defender. Bueno, muchachos, me parece que eso es suficiente. Ya en la próxima clase estaríamos hablando más de repente de algunos casos que se han quedado aquí sin comentar. Bien, hasta pronto, cuídense mucho.